Bolso mío. Está por allá. Ya. Llegó nuestro ponente, recordemos que el clima está retrasando transporte, eléctricos, camionetas, así que esperemos que llegue el resto de la audiencia a medida que vamos avanzando. Bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida a todas y a todos los asistentes, público general, al profesor Héctor Gutiérrez, a la señora Osiris Pollo, directora de Internacionales acá en FENSUR, la profesora Yadis, directora de divulgación acá en FENSUR, y a todos los asistentes desde la web. Bienvenidos. El día de hoy vamos a conocer y escuchar las palabras de nuestro profesor Héctor Gutiérrez García. Bienvenido, profe. Gracias. Él es un luchador social, antipatriarcal y de los derechos humanos en perspectiva crítica, docente e investigador universitario en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Docente en la Escuela Nacional de la Magistratura, en el Instituto contra la Discriminación Racial, en la Escuela Nacional de Derechos Humanos, Juan Vives Zuria, y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, docente, administrador hombre en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, doctor en creación intelectual del CEPAC UNES, doctorante de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el programa de Ciencias para el Desarrollo Estratégico, diplomaturas en gestión comunal, formación en distancia SURAC, aportes e inspiraciones y en saberes africanos, en el que ocupó el primer índice académico, en su promoción sociólogo, conferencista y articulista. Ha desarrollado líneas de investigación en estudios sobre familia, sexualidad y género, autonomía o reconciliación territorial, gestión comunal, subjetividades y mapas de los monopolios mediáticos, patriarcado y machismo, derechos humanos de los pueblos indígenas, educación popular, feminismo, africanías, indianidad, ecologías e interseccionalidad. Con esta gran reseña, le volvemos a dar la bienvenida al profesor Héctor Gutiérrez. Bienvenido, profe. Gracias. El día de hoy comenzaremos con un video, el cual lo vamos a colocar en breves momentos, que trata sobre feminismo y empoderamiento, experiencias nuestroamericanas. Adelante. Recuerden que estamos en vivo. Estamos con Adriana Guzmán, ella es del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. Bueno, está recorriendo Adriana, es parte de la área Yala y viene seguido, últimamente nos encontramos en algunas instancias. En principio queremos que nos cuente un poco con esto de abrir feminismo en Bolivia o de hablar de feminismo en Bolivia, cómo arrancaron ustedes a pensarse como feministas. Bueno, en Bolivia hay un proceso político de cambio importante, y que si bien tiene una memoria larga de 500 años de resistencia, para nosotros tiene momentos fundantes, digamos, como fueron la masacre de Dar, vivimos ahí en la resistencia en las calles,
y ahí entendimos que había algo más que solo el capitalismo, solo el neoliberalismo, solo el colonialismo, que tenía que ver con nuestros cuerpos, con cómo se decide sobre nuestros cuerpos, con cómo estábamos sometidas y subordinadas, ¿no? Y ahí la palabra que encontramos era feminismo, nos empezamos a llamarnos feministas, igual con mucho cuestionamiento de las organizaciones sociales, ¿no? De feminismo blanco, colonial, académico. Hicimos lo que nosotros llamamos un proceso de descolonización del feminismo, planteamos un feminismo comunitario, es decir, que plantea la comunidad, ¿no? No apostamos por los estados ni siquiera plurinacionales, como se hace, sino por la comunidad como forma de organización, de autoorganización, por la comunidad de comunidades, y después el feminismo comunitario antipatriarcal, por si acaso se nos olvide, porque a veces una está hablando y se le olvida que es contra el patriarcado, y entonces somos feminismo comunitario antipatriarcal. Bien, vos me hablas que hubo resistencia. Esto de pensar que tiene que ver con el mundo blanco burgués es fuerte, ¿no? Para pensar en Bolivia y desde la clase, o sea, desde las organizaciones sociales. Yo sé que ustedes encontraron, a partir de desmenuzar las palabras, empezaron como a dar este debate con las compañeras por ahí, compartirlos un poco porque es muy interesante cómo lo fueron desarmando, desarmando como para entender de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Bueno, para nosotras, por una memoria larga, digamos, tenemos una responsabilidad grande con la palabra, ¿no? Las mamás, las abuelas, y lo único que tenemos es la palabra, ¿no? Entonces dijimos, si vamos a llamarnos feministas, vamos a plantear qué es, porque ya hay un mundo que nos dice que el feminismo es blanco, porque es la misma lógica de las izquierdas, ¿no? Que las feministas son contrarrevolucionarias, que primero quieren alcanzar ciertas cosas en vez de recuperar los medios de producción. Creo que también hay un mito para no ser feministas, ¿no? Que tiene que ver con preservar los privilegios dentro del patriarcado, que tiene fundamentalmente los compañeros. Pero bueno, ya hicimos la lucha en el territorio, ya hicimos la lucha en la calle, vamos a hacer la lucha en ese territorio de las palabras, un territorio negado para las mujeres, un territorio negado para las mujeres indígenas, y ahí empezamos a poner el concepto, el contenido a las palabras, y definimos el feminismo como la lucha de cualquier mujer, para que no nos digan que era de la academia, en cualquier parte del mundo, porque no tiene que ser las europeas o los Estados Unidos, en cualquier tiempo de la historia, y eso era así reivindicativo para nosotros, porque decíamos, no es que el feminismo nació en el 1781 como hijo de la Revolución Francesa, ¿no? Por lo menos podía ser hija, pero le llaman el hijo de la Revolución Francesa. Esa era su historia. La nuestra, 1781, 9 años antes, parte de nos intentaba comandando un ejército en contra de los españoles. Dijimos, en cualquier tiempo de la historia positiva, familia de aquel. Entonces, la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha se resiste contra un patriarcado que la oprime, ¿no? Y nos metimos en el del patriarcado. Primero pensábamos que sí, como patriarcado nos sonábamos a patrón, y teníamos una memoria de patrón, el patrón violador, el patrón que además de violarte se queda con tus hijos para sus servicios, ¿no? Entonces nos era muy cercana la palabra patriarcal. Pero también entendíamos por las luchas que habíamos tenido que aún se mataban a propios hombres, el problema de los hombres, porque no tenía que ver con eso. Había algo más grande en la historia, en cómo funcionaba el mundo, el Estado y todo. Dijimos que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias que vive la humanidad, es decir, las mujeres, los hombres y la naturaleza. Cuando hablamos de explotación y todo eso de la naturaleza, tiene que ver con un sistema patriarcal, capitalista. Y cuando comparan entonces a la naturaleza con la mujer, tiene que ver con esa mentalidad machista que creen que las mujeres tienen que andar dando amor, afecto, servicios, hijos, fuerza de trabajo, ¿no? Entonces somos de esa vertiente que cuestiona más bien el mirar a la naturaleza como algo femenino, ¿no? Reconocemos nuestra relación con la naturaleza, pero como una relación de respeto. Somos parte de la naturaleza, ¿no? Parte de nuestros procesos hermanos, somos parte de nuestro cuerpo, pero no es una madre tierra ni nada. Entonces, ahí construimos, creo que las dos categorías básicas del feminismo y el patriarcado, ¿no? Y bueno, y el género que nos tenía muy enredados, porque todo era violencia de género, dijimos, el género es una cárcel sobre nuestro cuerpo, nosotras no queremos ser femeninas. Y ya en las comunidades como mujeres aymaras, nosotros tenemos esa misma colonización, digamos, y no queremos esa colonización que te puede y que te enfrenta a relaciones de poder con los hombres que siempre saben por dónde hay que ir, saben lo que hay que hacer, pero hacen experimento.
iniciando la vida, ustedes en la historia de la humanidad. Entonces, así que estamos hablando. Bien, concepto para empezar a andar en esta historia del feminismo comunitario, que nosotros nos encontramos en el feminismo popular con ustedes. Para nosotros es muy importante el esquema de Laria Ayala, que propone que las compañeras de Latinoamérica, de Laria Ayala, concluyamos en esta lucha enorme que estamos dándonos las mujeres a nivel regional. Venimos de una enorme batalla que tiene que ver con la despenalización del aborto en la Argentina, una batalla que fue durísima, donde acumulamos un montón, donde hicimos una masividad en la calle que ha sorprendido a todo el país, y la región fue parte de esta historia. Quiero que vos me cuentes, las compañeras de Bolivia, cómo se sumaron a esta lucha, cómo son parte de esta lucha y qué les pasó y que estuvieron pensando y debatiendo en ese sentido. Yo creo que hay un antecedente previo importante de mencionar de cómo nos hemos ido articulando en la Via Yala. Bien, la izquierda habla de internacionalismo, nosotros tenemos en la memoria larga que éramos un solo pueblo, que no existían las fronteras, y entonces un internacionalismo un poco más ancestral, ¿no? Pero que se fue activando, digamos, con los feminicidios. Cuando no era suficiente volvernos a Bolivia por la Marechal de México, cuando lo que le pasó a la Lucía Pérez en la carta nos destrozaba también a nosotros, a la Micaela, y lo mismo con la ley en México. Entonces, esta posibilidad de no poner frontera con el que reconocer que se están matando en distintos territorios, creo que fue un antecedente importante para que cuando ustedes plantearon la discusión sobre el aborto, dijéramos no se trata solo de un apoyo, digamos, a las compañías de Argentina, sino de una discusión que hay que hacer y se está haciendo sobre este territorio compartido que tenemos en nuestro cuerpo, sobre el cual sigue decidiendo el cura, el marido, el primo, la iglesia, el Estado, ¿no? Entonces, pero nos tardó el debate, porque al principio no pensábamos que iba a ser tan fuerte, ¿no? Y bueno, interesante lo que pasa en Argentina, en Bolivia. Habían ciertas condiciones, porque el año pasado tuvimos además un código penal con 4 causales, ampliando las causales, digamos, a la de violación, a la salud de la madre, salud del producto, digamos, y también estaba la causal económica, que para nosotros es histórica. Es decir, quienes abortan, mueren en los abortos clandestinos son las mujeres empobrecidas. Entonces logró incluir la causal económica y se logró incluir la causal de estudiantes. Los estudiantes podían decidir si abortar o no una vez en su vida, pero podían decidir, ¿no? Eso nos parecía fantástico. Lastimosamente el código fue abrogado por ese y por otros motivos, porque los médicos no quieren soltar el monopolio del negocio que tienen de la clandestinidad y genera dinero, pero que además genera un espacio de poder, potencia y violaciones de los abortos. En estas condiciones estaban en Bolivia, vimos un poco cómo se iba dando el debate, y cuando ya empezaron con la media sanción, fue una explosión en Bolivia. Nosotros seguimos toda la noche, lloramos con ustedes, festejamos con ustedes, ¿no? Entonces ya para nosotros teníamos mucha fuerza. En Bolivia creo que está un poco debilitado el movimiento de mujeres, pero logramos articularlo. O sea, para el 8 de agosto, para estar en las calles, logramos hacerlo. Hablamos con los compañeros en Chile, hablamos con los compañeros en México, nuestra discusión de dónde conseguimos una tela verde tan grande que podamos hacer un pañuelo, porque queríamos un pañuelo gigante todas en todas partes. Y las telas tienen un ancho específico, no podíamos hacer. Entonces terminamos todas haciendo maldad, pero nos comunicamos con México, con Chile, con España, ¿no? Las hermanas migrantes en España, en Barcelona, en Francia, en Alemania, como migrantes, ¿no? También discutiendo sobre la fuerza migrante en esta lucha porque sea ley en la Argentina, ¿no? La fuerza migrante. Entonces nos organizamos todo como usted lo había planteado, el panel de acción mundial, y generó una discusión pues en cada territorio, ¿no? Yo creo que si bien no logramos esas discusiones dentro del Senado como ustedes, pero sí nos llegaron todas las reacciones machistas, conservadoras, los medios de comunicación, los pañuelos celestes, los antiderechos, como dicen, ¿no? Las discusiones en la calle, los tipos que cuando uno, no sé, pregunta algo, empiezan a decir que tengo una abortista, andar con el pañuelo de perro en la paz, pero usarlo como para alguna reacción, ¿no? Eso es una piensa que no están enterados, digamos, ¿no? De lo que nos está pasando con los pañuelos verdes, pero muchas repercusiones, las repercusiones de conservadoras y machistas, pero también las del debate y sobre todo la posibilidad de articularnos a partir de eso, ¿no? Yo creo que el debate sobre el aborto es un gran articulador de movimientos de mujeres, que es un debate de realidad está poniendo en discusión algo mucho más profundo, que tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos en territorios distintos,
Y en este sentido creo que ustedes en este camino de buscar argumentos que nosotros también nos lo dimos, o sea, es aborto sí, aborto no, sino que es legalizar lo que es clandestino y provoca la muerte. Cuando uno empieza a encontrar las palabras, la forma de decir, va logrando permear sectores que antes eran muy persistentes, por cosmovisiones, por religión, por historia, todas formas de presión, pero buscar la forma, buscar los argumentos, y ustedes también empezaron a buscar los argumentos para dar estos debates más a nivel comunitario. Nos encontramos un poquito de esto, en tu memoria larga, de la que vos hablas siempre. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Se notaba? Sí, algo que en el proceso de cambio en Bolivia, en todo este proceso político, con todas las críticas que hay que hacer, está siempre, es la memoria larga de los pueblos, ¿no? La memoria de vivir con dignidad, la memoria de vivir sin opresión, sin consumir, esa memoria de vivir bien, ¿no? Que no es vivir mejor que nada, vivir bien con lo que necesitas, sabiendo que tu hermano está viviendo bien. Entonces, la memoria larga es algo muy importante, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos ya, bueno, pero la memoria larga no es igual de todo el pueblo. Las mujeres tenemos una memoria, los hombres tenemos una memoria. Entonces, si no estuviera en la memoria ancestral de nuestro cuerpo, biológicamente, genéticamente, no podríamos abortar. Bueno, en las comunidades se hacen abortos, incluso sin intervención médica, ¿no? Entonces, nuestro principal argumento fue en la memoria ancestral de nuestros cuerpos, que son parte de nuestro pueblo, está abortar como parte de la naturaleza. Porque hay momentos en los que no se puede parir, ¿no? Este es agosto, por ejemplo, es un mes de frío, de helada, en el que normalmente las llamas, las ovejas, las mujeres abortan. Porque hay que caminar distancias largas, el frío se hace más fuerte. Y cuando no hay condiciones para parir, pues el cuerpo definitivamente aborta, ¿no? Por todo lo que ha pasado con los proyectos civilizatorios, digamos, nuestro cuerpo ha perdido también ciertas capacidades, y por eso está el sistema de salud que facilite un servicio de aborto seguro, gratuito, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta discusión dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades, ¿no? Un poco al principio como pidiendo permiso a los compañeros, ¿no? Explicándoles que, bueno, el cuerpo, no sé qué. Y bueno, después también les planteamos, ¿no? Bueno, no es un problema solo de las mujeres, porque aquí las mujeres no se embarazan del Espíritu Santo, ¿no? Se embarazan por eyaculación espontánea. Imaginan dentro de nuestra cosmovisión, de nuestra comunidad, nunca se había dicho la palabra eyaculación, ¿no? Para nosotros no es un tema. Los compañeros de veras se ven diciendo que crean que no eyaculan. O sea, creían que no eyaculaban, no se les pasó por la cabeza que quedábamos embarazados porque definitivamente ellos tenían parte de la responsabilidad, ¿no? Pero fue muy importante, porque nuestros compañeros almadas también, que han hecho parte de las organizaciones que se llaman, vamos a hablar de eyaculación, tienes razón, hagan su discusión, vamos a intentar hacer la nuestra. Y creo que han intentado hacer la suya. Un acuerdo al que llegamos, no ahora, pero llegamos hace unos 2 años, era que ellos no iban a intervenir. No iban a decir ni sí, ni no, ni ustedes están con la naturaleza, no pueden abortar, nada, un discurso que les hacía mucho daño, y que iban a callarse porque definitivamente no tenían nada que decir. Cuando tengan algo que decir sobre la eyaculación, es responsable por su parte que lo digan, pero por el momento no tenían nada que decir. Creo que esos acuerdos y los caminos, sobre todo dentro de las comunidades, nos sirven, ¿no? Para recuperar estas decisiones sobre nuestros cuerpos. Porque ellos deciden sobre nuestros cuerpos, ellos intentan su autonomía. Y por ahí me interesaba, Adriana, pensar, venimos hablando sobre esto. Bolivia vive un proceso de cambio profundo. Las mujeres han protagonizado en las calles y en estos debates parte de este proceso. Sin embargo, cuesta, ¿no? Cuesta como seguir avanzando en esta idea de despatriarcalizar cuando estamos con los compañeros en las mismas organizaciones, nos venimos dando esta charla en distintos ámbitos, contar un poco cómo se vive en Bolivia este proceso, cuáles son los límites o cómo están hoy las mujeres. Yo siento que lo que pasó con la discusión sobre el aborto en la Argentina, estos discursos inconcebibles en el Senado, reflejan una política conservadora, no solo que están reflejando, sino que existía solapadamente en todos estos años, ¿no? Nosotros imaginábamos que si se discutiera en Bolivia, si se estuviera discutiendo, los senadores dirían algo parecido. Porque además los senadores son los que no se ven, no están ahí hace 30 años, nadie sabe que están ahí, ni lo que piensan. Y fue bueno también que se lograra exhibir así
ponernos a pensar que en Bolivia y en otros lugares por la democracia pasa eso, ¿no? Hay un proceso político profundo, como decía, es importante en Bolivia. Para nosotros era importante reposicionar las luchas de las organizaciones frente al patriarcado, pero definitivamente hay compañeros y compañeras que no han podido hacerlo. Que hay una lucha anticolonialista, antiimperialista. Sacaron a la embajada de Estados Unidos, sacaron a la USAID, ¿no? Rompieron con el Banco Mundial, con el FMI, con el gobierno, algunos acuerdos, ¿no? Pero no quieren renunciar a los privilegios de nuestros cuerpos, a los privilegios de ocupar los lugares de decisión, ¿no? Una gran lucha para nosotras fue hablar de la acoso y violencia política. Porque si bien hace 50 años ya había mujeres en el Parlamento, pocas, y vivían acoso, no las mataban. Porque además esto se cruza con el racismo, ¿no? Hoy tenemos 5 compañeras concejalas asesinadas por sus mismos compañeros de la misma tienda política, del mismo partido, muchos pasa el movimiento al socialismo. Varias compañeras, 7 contabilizadas y 2 comprobadas, digamos que se han suicidado por la constitución política. Compañeras dentro de los sindicatos que han terminado al borde de psiquiatrizadas, en un proceso de cambio, donde los compañeros pueden cederlo todo, excepto su lugar de mando, excepto la testera buena de hombre, ¿no? Si hay una mujer, bueno, es para decir que hay una mujer, pero no puede hablar, no puede contradecir, no puede decir que hay corrupción, no puede decir como vamos a ver nuestra plata en el festejo, mejor estudiamos la plata para otra cosa, ¿no? El acoso y violencia política no tiene que ver solamente con una lógica machista, sino con que las mujeres han cuestionado las lógicas de la política, la corrupción, los acuerdos, los compadrazgos, componendas que se hacen entre los hombres, ¿no? Desde el machismo, resolver las cosas con 2 cervezas, estas cosas han cuestionado y les ha costado la vida, en un proceso de cambio. Entonces hoy nosotros planteamos que si bien el discurso en Bolivia es que queremos vivir bien y apostamos por ese discurso y somos parte de ese proceso, sabemos que no se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal. Y por lo menos gran parte dentro del gobierno no están haciendo un trabajo para que las mujeres podamos vivir bien y vivir mal. Bueno, muchas gracias Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Nos vamos a seguir encontrando. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, un saludo a todos. Excelente video. Lleva a reflexión feminismo comunitario antipatriarcal. Geraldina Colotti dice que no se puede incorporar desde Italia, dice que no se puede, o sea, que está como bloqueado. Aquí está conectado. Cuerpo, derecho a la vida, derecho a vivir bien. Muchos temas allí tabú, que aún en esta época sigue siendo tabú. Vamos a ver qué pensamos y qué hablamos al final del foro. Ahora sí, profesor Héctor Gutiérrez, le cedo el derecho de palabra. Él nos va a hablar sobre matrices de denominación moderna y violencia sistemática patriarcal en el ámbito internacional. ¿Se va a hablar aquí o se va a hacer esta clase? Pues quedamos así. Muchas gracias por la invitación. Cuando quería comentar algo del video, porque me parece importante lo que dijo la compañera indígena Adriana Guzmán. Antes de eso quería darle gracias a Belinda Álvarez, que fue mi amiga, Giovanna Merola, que fue mi maestra, Libe Guevara, Nora Castañeda, también a Norma Romero y Antonieta Colón Cobra, que fueron mujeres que fueron mis maestras, ya trascendieron físicamente. Y a propósito del video, me trajo la memoria de mi maestra Giovanna Merola, que era una feminista radical, igual que Tecla Tofano, que escribió un texto llamado Ni con el pétalo una rosa. Giovanna Merola firmó un texto que editó el Ateneo de Caracas en las publicaciones que hacían, firmándola como Giovanna Machado. El texto fue muy polémico en los 80, se llamó En defensa del aborto.
Y este que acaba de decir Adriana me lo recuerda porque es una de las campañas que más tiempo han tenido las feministas europeas y de raigambre occidental desde hace mucho tiempo. Cuando uno empieza a leer, por ejemplo, Paseos por París de Flora Tristán, ya se veía el tema del infanticidio y el aborto como parte de las secuelas del industrialismo inglés. Desde esa fecha hasta hoy hay un debate entre marxistas y anarquistas. Por ejemplo, ese tema lo abordó una de las primeras educadoras sexuales, que fue la anarquista Emma Goldman, pero también lo asumió la marxista Alexandra Kollontai, una rusa que hizo soviets en la época en la que se formaron junto con Lenin, teniendo como maestra a Clara Zetkin. Esos debates ya estaban puestos en el tapete en Europa y también fueron puestos en el tapete aquí por las mujeres afrodescendientes y africanas, por lo que mismo dice Adriana, porque había un derecho de pernada que hacía que los curas, los gobernadores y los esclavizadores violaran a las mujeres afro e indígenas, y eso llevó a situaciones de aborto. ¿Por qué? Porque había leyes de esclavismo donde la mujer tenía hijos que también eran esclavos, y era una cadena de esclavización donde a su vez esa hija, si tenía un hijo o una hija, también era esclavizado, y entonces se dio un proceso de aborto simultáneo con un proceso de cimarronaje donde se fugaban de las plantaciones y de las haciendas y de los ingenios. Eso también tiene que ver con los modelos sociales. Hay un elemento que me gustaría añadir a lo que planteó Adriana, que es el tema de que yo usualmente hablo de patriarcado capitalista, porque el capitalismo es un modo material de explotación, pero también es un modo subjetivo que está ligado al egoísmo, y eso tiene implicaciones para el tema del aborto. He tenido oportunidad de hablar con abuelas de aquí de La Guaira que me han enseñado cómo en la forma de vivir pesquera y campesina se puede llegar hasta los 104, 115 años, porque tiene una forma de vivir ancestral muy interesante, que es importante que la conozcamos con las personas que aún están vivas. Ahí invito a todo el auditorio a que no disvaloremos a las personas adultas mayores. Tienen una sabiduría que es muy importante, y entre las cosas que aprendí de las abuelas de la parroquia de Caruao está el tema que yo estoy tocando del egoísmo como parte del problema del aborto, porque tiene que ver con los modelos de relación y cuidado. En torno al modelo de relación, en el Ministerio de la Mujer, cuando todavía no existía, que era el Consejo Nacional de la Mujer, yo iba a la biblioteca y encontré un trabajo de Hermila Trocolis y Veracochea que hablaba de que había un conflicto entre dos formas de unión. Una que era el concubinato, que se remonta a formas de unión como la de los guayuques, el achuntachón, o en el caso aymara, al sirinacuy, que es lo que se llamaría el matrimonio a prueba. Mientras que cuando llegaron los invasores en 1400 impusieron una forma que se llamó el matrimonio católico, apostólico y romano. ¿Qué pasó allí? Que las personas vivían en esa especie de concubinato, y si la unión no funcionaba se separaban. En la otra se planteaba, y eso fue así casi hasta la lucha de las mujeres feministas urbana en el Código Civil del año 42, cuando dijeron la separación entre hijas e hijos naturales e hijos legítimos, hizo que ese matrimonio apostólico dijera: si naciste fuera del matrimonio, eres bastarda, eres bastardo. Eso llevaba a una situación de rechazo social susceptible de aborto. Eso no pasa en las comunidades afroindígenas, porque ahí hay algo que se puede llamar crianza en tribu, otra gente le llama paternidad comunitaria o maternidad comunitaria, que dicho de una forma muy sencilla sería cuando uno escucha que alguien te dice: ella no me parió, pero es la que me crió y es la que yo le pido la bendición. Entonces, esa forma donde la comunidad acoge a una criatura, sea niño o niño, y toda la comunidad se encarga,
haría innecesario el aborto. En cambio, la otra, que es más conservadora, donde a la mujer la acorralan por misoginia, porque dicen, porque tú te embarazaste, olvidándose de que hay un hombre también participe del proceso, y por eso meto el capitalismo en el debate, porque hay que ser muy egoísta, y estoy hablando del capitalismo como modelo subjetivo y antivalor, para que tú, teniendo hijas e hijos, no te ocupes de ellos. Pero se te que con un mandato machista que vino también en los barcos, que es el mandato del hipersexualismo, que es algo que yo trabajo mucho en los talleres de machismo, que es el mandato machista para los hombres de que deben tener muchas mujeres, de que deben tener muchas parejas, de que deben tener sexo con todas ellas, pero no te dice que el hombre debe involucrarse efectivamente y por lo tanto no maneja un nivel ético de involucramiento, y por eso hay abandono paterno. ¿Por qué? Porque el hombre no ve un vínculo afectivo, y eso es importante para trabajar la visión antimachista de los hombres, que es como los hombres empezamos a asumir nuestra emocionalidad, y eso implica asumir las relaciones. Pero eso también crea un problema, que si tú asumes las relaciones, como en el caso de los Yanomami, tú no tienes más mujeres que las que puedas tener según los conucos que puedas sostener. Entonces no puedes tener 10 mujeres, podrías tener 2 o 3 porque tienes que trabajar 3 conucos para mantenerlas, en el caso de Yanomami. En el caso de lo que vino en los barcos no es así, y entonces ¿cuál es el resultado? Que embarazas a toda la costa y alguna de esas hijas, y ese hijo va a quedar huérfano. Pero ahí no radica tanto el problema, porque el hombre queda como una paternidad abandonante, pero el peso moral cae sobre la mujer, porque desde la colonia se impuso una visión conservadora, y eso está en los trabajos de Luis Felipe Pellicer, que decía que el honor de la familia era el honor de la mujer. Entonces crearon un mito con el tema de la maternidad, y a las muchachas no las dejaban salir. Eso, insisto, fue hasta el año 40 y pico. ¿Por qué? Porque todo el mundo aquí sabe que antes de esa fecha la mujer no podía salir a la calle si no era acompañada del hermano mayor, del chaperón, del papá, del esposo o del padre. No podían salir a la calle. Eso hay que agradecerlo a las mujeres feministas de la Asociación Cultural Femenina, entre otras, que pelearon para que la mujer tuviera los derechos que hoy tienen y que todavía hay que seguir conquistando, pero que es importante hacer esta transmisión intergeneracional, porque muchas muchachas jóvenes no saben esa historia, no saben que antes la mujer, como dicen algunos historiadores de derecha, era un cero a la izquierda, no tenía derecho a nada. Entonces, es importante ver cómo la forma de crianza, si se hace colectiva, no hace falta abortar. El aborto solamente ocurre cuando hay una sociedad que es al mismo tiempo capitalista, porque es egoísta y al mismo tiempo es misógina. Es decir, acorrala a la mujer, no al hombre. Al hombre lo inocentiza, lo desculpabiliza. Sobre ella recae todo el peso de la culpa, porque ese es otro mandato machista que hay que atacar. Y el otro elemento que me hizo recordar a Adriana, antes de comenzar la exposición que voy a hacer hoy, es que cuando fui al encuentro de la Cumbre de Nacionalidades de Pueblos y Naciones Indígenas de Aviala en Quito, hubo un debate muy interesante en la mesa de mujeres indígenas, donde ellas, más o menos como lo estaba exponiendo ahorita, manifestaron una protesta contra el liderazgo masculino. Y decían, los hombres se pueden vender por ron o por dinero, nosotras no, porque sabemos lo que es el riesgo que corren nuestros pueblos y nuestras familias. Tenemos hijas, tenemos hijos, no podemos hipotecar el destino de ellos porque alguien venga a tratar de extorsionarnos o comprarnos. Entonces salió una propuesta muy interesante. Esa está en la declaración de Quito, que la leyó la diputada, la que luego fue diputada y ministra Anicia Maldonado. Entre las conclusiones de la mesa salió que de ahora en adelante era importante manejar la energía femenina y el liderazgo de las mujeres a nivel continental. Eso es muy interesante como conclusión de la mesa indígena de esa cumbre. Entonces, todo eso me lo recordó la intervención de Adriana, que es importante porque muestra que hay distintos tipos de feminismo. Es importante que todo el mundo, especialmente los hombres, nos demos cuenta de eso, porque los hombres con creencias machistas suelen homogeneizar de una manera muy patriarcal la realidad, borrando la diferencia, borrando la diversidad,
justamente lo contrario de lo que yo aprendí del feminismo, a valorar la diferencia, a valorar la diversidad, y esa diversidad está también al interior del feminismo. Hay muchas formas de feminismo, hay muchos contextos de acción de mujer y por lo tanto podemos hablar de distintos feminismos, y ella encarna una forma de feminismo que no mete tanto el debate del capitalismo como si lo hace a Andrea Datri, de Pan y Rosas, que también es argentina y sí mete el tema de clase y el tema capitalista. Es decir, eso es interesante porque los encuentros latinoamericanos de mujeres como la FLAC, uno ve esos debates y es una hechura muy maravillosa que surge de los debates entre las mujeres en los encuentros internacionales, siempre dan un paso más allá en su agenda y van metiendo problemas de la realidad y van acordando cambios en la teoría feminista. En un momento, un debate entre feminismo y igualdad, feminismo de la diferencia y feminismo de igualdad y diferencia. En otro momento, un debate con las mujeres que están participando en prostitución forzada, que a las otras le llaman trabajo sexual, y hubo un debate allí entre las mujeres que trabajan o son explotadas por sexualidad y las mujeres que no lo son, y luego hubo otro debate sobre las mujeres que se consideran trans, el transfeminismo con las feministas, y así. Siempre ha habido debate y ese debate ha sido muy fructífero para poder avanzar en la lucha contra las opresiones. Yo voy a introducir un elemento en la exposición de hoy, desde donde yo lo estoy ahorita asumiendo que es desde lo que es el womanismo, lo que podría ser llamado feminismo afro o feminismo negro. Entonces vamos a la primera lámina, por favor. Esa es la primera. Ajá. Yo parto de que de una visión descolonizadora. Como podemos ver en la lámina, esta lámina que está hacia la derecha es de una exposición que hizo Ruchadi, que trabaja en una comunidad llamada Caral, en Perú, que es una de las más antiguas del continente, y como podemos ver, hay distintas civilizaciones allí, la olmeca, la china, la de Grecia, la de India, la egipcia, la de Caral y la mesopotámica. Más antigua que la de Caral es Mesopotamia, y Caral es mucho más, Egipto es más reciente que Caral. Eso para tener una idea de que este continente ha estado habitado desde hace miles de años. Pero es importante tomarlo en cuenta porque hay un problema de la colonización que nos hace creer, como lo estaba denunciando ahorita Adriana, que la historia nuestra comenzó hace 500 años. Eso es producto de la colonización. Nuestra cultura no empezó hace 500 años, tenemos miles de años aquí. Y más abajo, hacia el lado izquierdo, vemos como hacia el sur algunos pueblos le llaman la región de las cuatro regiones del sol, que es el Tahuantinsuyo, el Antisuyo, el Cantisuyo, el Collasuyo y el Chinchasuyo. Pero más abajo, hacia la Patagonia, los mapuches llaman Gualmapu, Puelmapu, Gulumapu. Más arriba, hacia Panamá, les llaman Aviala, y más arriba, que no aparece en el mapa, les llaman Anahuac, que luego se fue a Aztlán y luego le llamaron Tenochtitlán y hoy le llaman México. Abajo está el mapa de Moacaca, de Abisinia, de Nubia, de lo que pues, años después fue llamado por los musulmanes Ifriquilla o África. ¿Por qué yo muestro eso? Porque la reconstrucción de la historia de la memoria de nuestros pueblos incluye la participación de mujeres y hombres, y como todo eso luego fue cambiado con la invasión, pero que es simultáneo, fíjense las fechas, la civilización cretense, todo lo que es el mundo helénico y griego, ya lo vamos a ver qué aporte dieron para el debate que quiero introducir hoy. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ajá. Esta lámina muestra algo que pasó del otro lado hacia la zona del Mediterráneo. Por colonización, generalmente la gente tiende a pensar la parte de Grecia más hacia Europa, pero se olvidan de que el Mediterráneo también abarca el norte de África y otras zonas hacia Asia, y eso es parte del racismo que se da ya mismo en Europa, porque usualmente uno no oye hablar de Grecia hacia África o hacia Asia, siempre estás pensando Grecia hacia Europa. En este caso, estoy retomando la historia de mujeres asiáticas y mediterránea como Medista o María la Judía,
o la historiadora china Ban Zhao, o la traductora china Wei Huakun, o Safo de Lesbos, un poquito más conocida por el tema del lesbianismo, o las japonesas Nubada, Onono Komachi, Seicho no Murasaki Chibiku, la poetisa india Mirabai, en Grecia Diótima y Aspasia de Mileto, maestras del filósofo griego Sócrates de Alopece, mujeres filósofas en la escuela platónica y pitagórica como Teano, Arinote, Miadamo, Pintis, Aesana, Lucania, Petiones, neopitagóricas, la poetisa Corina, la científica Alonique, la médica Agamede y Anodice, y la más famosa y no siempre valorada, Hipatia de Alejandría y de toda la escuela neoplatónica, junto con Nicostrata, Fabiola, Marcela Estequia. Quiero hacerles una pregunta y después hacer un comentario. ¿Ustedes sabían que estas mujeres coexistieron con Sócrates, Platón y Aristóteles? Algunas sí, ¿verdad? Otras no. Eso ya está mostrando que la historia que nos cuentan es machista, es androcéntrica y tiene ginopia. Ginopia que invisibiliza a la mujer, androcentrismo que coloca a los hombres, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles en el centro, y misógina porque no sabe que estas mujeres coexistieron con los filósofos. Incluso algunas fueron maestras, como Aspasia y Diótima fueron maestras de Sócrates. Entonces uno ya puede decir que hay un sesgo de la información que nos llega del conocimiento que ellos llaman clásico, Grecia, porque no nos hablan de las mujeres que también estaban ahí, que también filosofaron, hicieron muchos aportes. Esta también me gusta mucho porque yo siento que las mujeres han aportado a la historia desde que la humanidad es humanidad, y el tema que vemos de machismo tiene que ver con algo más que el machismo social. A veces la gente piensa que el machismo nada más es el femicidio, el feminicidio, que la mujer la violen y la maten, lo cual es un problema que hay que combatir, que es atroz, pero es que el machismo llega hasta acá, llega hasta el elemento de borrar a la mujer de la historia y borrar los aportes que ella ha hecho en ciencia, en tecnología, en filosofía, en todas las áreas. Es decir, la mujer ha aportado siempre. El problema es el reconocimiento de ese aporte. Ese es el problema que nos ocupa. La siguiente lámina. Bueno, yo por ahí voy a cerrar mi intervención hoy. Vamos a la siguiente. Pero también ocurre con el mundo africano. Estos libros, yo tengo algunos, los puedo compartir después si quiere. El legado robado de George James y el origen africano de la civilización clásica de Cheikh Anta Diop, que es de Senegal, demuestran que además no solamente fueron invisibilizadas las mujeres, fue invisibilizada África, porque el conocimiento de la escuela de Alejandría, como lo vieron ahorita en el mapa, queda en Egipto. Alejandría queda en Egipto, por ahí cerca del Cairo. También fue invisibilizado. La escuela de Alejandría se alimentó del pensamiento etíope, del pensamiento acán, dogón, bantú, de lo que podemos llamar el África subsahariana, debajo del Sahara. Entonces, eso tampoco nos lo enseñan. Dicen, no, es que Grecia, pero ¿de dónde aprendieron Ptolomeo o Pitágoras? Aprendieron de África, pero entonces ahí también no solamente vemos machismo en lo que nos llega del conocimiento enciclopédico sobre Grecia, es que también hay racismo, porque no nos hablan de África. Entonces, fíjate que estamos viendo que hay racismo y hay machismo. Ahora vamos a la siguiente lámina, por favor. A Aristóteles. Aquí sí me voy a parar. Porque estoy hablando de las múltiples dominaciones. Disculpen el tamaño de la letra. Este es un libro muy conocido, La política de Aristóteles. En el libro primero, La sociedad civil, la esclavitud, la propiedad y el poder doméstico, fíjense lo que dice. Porque estoy tratando el tema de las múltiples dominaciones, quiero ir al origen del problema. ¿Qué dicen el origen del Estado y la sociedad? Escuchen. La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de conservación, ha creado a unos seres para mandar y otros para obedecer. Ha querido que, dotado de razón y de previsión, mande como dueño, así como también el ser capaz por sus facultades corporales de ejecutar las órdenes, obedezca como esclavo, y de esta suerte el interés del señor y del esclavo se confunden. La naturaleza fijaba por consciente la condición especial de la mujer y del esclavo. Entre los bárbaros, la mujer y el esclavo están en una misma línea y la razón es muy clara. La naturaleza ha creado entre ellos un ser destinado a mandar. Si el griego tiene derecho a mandar al bárbaro,
puesto que la naturaleza ha querido que el bárbaro esclavo fueran una misma cosa. Estas dos asociaciones, la del señor esclavo, la del esposo y la mujer, son las bases de la familia. Viendo lo que está diciendo Aristóteles en esa época. Está diciendo que la mujer es esclavizada, pero también está hablando de los bárbaros, los bereberes, los amas, y lo vamos a ver más adelante. En el poder doméstico se pone más intenso, dice. El hombre, salvo algunas excepciones contrarias a la naturaleza, es el llamado a mandar más bien que la mujer, así como el ser de más edad y de mayores cualidades es el llamado a mandar al más joven y aún incompleto. El esclavo está absolutamente privado de voluntad, la mujer la tiene pero subordinada. El niño solo la tiene incompleta. Lo mismo sucede necesariamente respecto a las virtudes morales. Se las debe suponer asistentes en todos estos seres, pero en grados diferentes y solo en la proporción indispensable para el cumplimiento del destino de cada uno de ellos. El ser que manda debe poseer la virtud moral en toda su perfección. Su tarea es absolutamente igual a la del arquitecto que ordena, y el arquitecto en este caso es la razón. En cuanto a los demás, debe estar adornadas en las virtudes que reclamen las funciones que tienen que llenar. Y entonces dice, reconozcamos pues que todos los individuos de que acabamos de hablar tienen su parte de virtud moral, pero que el saber del hombre no es el de la mujer, que el valor y la equidad no son lo mismo en ambos, como pensaba Sócrates, y que la fuerza del uno estriba en el mando y la otra en la sumisión. Y remata en el capítulo 3 de la vida política: para hacer grandes cosas es preciso ser tan superior a sus semejantes como lo es el hombre y la mujer, el padre de los hijos y el señor del esclavo. O sea, él ya crea una jerarquía entre la persona que es amo y quien es esclavizado, quien es adulto, respecto a la infancia, y respecto al hombre, respecto a la mujer. Fíjate que ya tiene tres él solo, tres jerarquías. Y en otro texto de él, ya disculpa, que él dice esto, que no logré ahorita conseguir la cita, pero esto lo conseguí en un texto sobre misoginia escrito por feministas. De la mujer puede decirse que es un hombre inferior. La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres, son seres humanos incompletos. Eso dice Aristóteles. Ahora vamos a la siguiente, por favor. Esta visión, vamos a darle ahí un momentico, por favor. La cristiandad imperial, porque fíjense que el mensaje del Mesías Jesucristo en los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Juan y Lucas, es un mensaje muy horizontal, donde uno puede decir que hasta cierto punto pudo ser hasta profeminista, porque defendió mujeres de ser lapidadas y condenadas. Se juntaba con mujeres y con gente del pueblo, y entonces a algunos que iban a pedrear preguntó: el que esté exento de pecado que lance la primera piedra, es decir, la salvó. Mientras que esta cristiandad imperial es porque Constantino, que era emperador, se hace cristiano, pero desde una visión de dominación que se promulgó en el concilio de Nicea. Y ahí estamos viendo a una mujer amasiva berebere, porque de ahí viene el insulto que uno escucha cuando dicen qué bárbaro, qué barbaridad, qué barbarie tiene que ver con los bereberes. Yo digo, ¿qué culpa tiene el pueblo berebere, que es vecino de los tuareg en el desierto y también de los trogloditas? También usan el concepto troglodita para insultar, y resulta que son vecinos de los amasí y viven en cuevas, lo cual se entiende por el calorón que hace allá, pero entonces llega de allá porque para estos romanos imperialistas el bárbaro o berebere era el que no se sometía al imperio romano y que era visto como extranjero. En ese concilio se implanta una visión patriarcal y machista que luego uno la ve en los trabajos de algunos patriarcas como Orígenes, como Tertuliano, como Guillermo de Ockham, que influyen la visión machista que vamos a ver en la Europa medieval. Vamos a la siguiente. Sin embargo, volvemos a la invisibilización de las mujeres. Las mujeres, viendo esto, se empezaron a organizar. Se me faltó decir algo respecto a la lámina anterior. Seguidores de Constantino o contemporáneos estaban Maximiliano, y más adelante vamos a ver que hubo cristianas y cristianos de base que se opusieron, lo que llaman los cristianos y cristianos de las catacumbas, se opusieron a esa cristiandad imperial y formaron grupos cimarrones en todo el siglo I, siglo XII, hasta el siglo XII, las Bacaudes, y luego uno lo ve
en algunos rebeldes cristianos como los goliardos, del cual salió un canto que uno escucha mucho por ahí que se llama Carmina Burana. Son cristianos y cristianos que no aceptaban este cristianismo imperialista y de dominación. Seguimos. Entonces, precisamente como el destino de la mujer en este imperialismo religioso era solamente ser madre y esposa, y no podías estudiar porque el que manejaba el idioma y la letra tenía el poder, en este caso el latín, varias mujeres, bueno, está bien, yo no me voy a casar, voy a estudiar. Y se convirtieron en ¿cómo se llama? Dirigentes de abadías, abadesas, y entre ellas están estas muy interesantes que son Roswitha de Gannerheim, monja benedictina de Sajonia del siglo X, Errada de Lasberg del siglo XII y Leada de Villen en 1098, y Sota de Nogarola. Y por el lado nuestro, en este continente, la primera literata lírica barroca, Juana Inés de la Cruz, o Juana Inés de Abaje Ramírez Santillana. El caso de Sota de Nogarola lo dejo para que lo investiguen, es muy interesante, pues ella escribió un texto llamado Diálogo sobre Adán y Eva, y ahí ella refuta la idea de que la culpable del pecado sea la mujer por una lógica muy impecable, que es un debate que luego lo vimos en el Código Civil del año 45. En el Código Civil, cuando ustedes leen los cuadernos de la acción cívica femenina, y dice, nosotros estaban peleando por el derecho moral de la mujer como ciudadana, como ser racional, porque la jurisdicción, en la visión jurídica de ese momento, solamente podía hacerse responsable de sus actos un ser racional que tuviera conciencia de la consecuencia de sus actos. La mujer era vista como irracional, es decir, ella no sabe cómo manejar las consecuencias de sus actos desde una visión machista, y entonces utilizando ese argumento, pero no en el año 45, sino mucho antes, en el medioevo europeo, y Sota dice, bueno, si la cosa es así, si la mujer es un ser emocional e irracional, y por lo tanto ella no es responsable de los actos que comete, entonces el culpable de haber cometido el pecado de la manzana es Adán, no Eva. Claro, pero es muy interesante porque ella lo escribe en el diálogo de Adán y Eva usando el mismo argumento. Es un argumento como de ganar, porque si le concedes la razón a la mujer, tiene que ser ciudadana. Si no se la concede, el culpable es Adán, porque él era el que podía hacerse responsable de eso que pasó con la manzana. Eso lo puso en Sota de Nogarola. Ahora sigamos. Entonces, pero en el medioevo europeo también hubo ese machismo. Miren lo que dice Santo Tomás de Aquino. No me metí con San Pablo ni con San Pedro, sino Tomás de Aquino, porque estoy tomando la vertiente de la cristiandad de dominación. Santo Tomás de Aquino dice, por su naturaleza la mujer está sometida al hombre porque el hombre goza con más abundancia del discernimiento de la razón, en tanto que individuo la mujer es un ser endeble y defectuoso. Eso lo está pensando él, pero fíjate, porque yo estoy trabajando el tema de las múltiples formas de dominación, como él va tratando de justificar ideológicamente la dominación apelando a la naturaleza. Eso viene de Aristóteles, ustedes deben haber oído escuchar que en la época romana se habló de derecho natural y leyes naturales. De allá viene esta lógica de pretender justificar las cosas utilizando la naturaleza hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy se sigue diciendo, no, es que esto es contra natura, sobre todo con la población que de disidente sexual o disidente de género, dice, no, es que eso es contra natura. Entonces cuando uno escucha eso, que dice, no, es que esta persona está contra la naturaleza, porque la naturaleza es que hombre y mujer, y no puede ser esa cosa rara, y que si es queer, trans, o se te diga, estás usando argumentos de Santo Tomás, o sea, estás yendo a un pensamiento medievalista y además discriminador, en forma negativa. Luego San Agustín dice, entre los humanos las mujeres están sometidas a los hombres y a los niños, a los padres, porque es justo que la razón más débil esté sometida a la más fuerte. Hombre, tú eres el amo, la mujer es tu esclava, así lo ha querido Dios. Sí, las mujeres son vuestras sirvientas y tú eres el amo de tus mujeres. Aquí hay una cosa interesante que, a diferencia de Santo Tomás, no se trata de justificar en la naturaleza, sino en Dios. Lo cual es muy interesante, lo vamos a ver más adelante con el requerimiento, porque para misma fecha utilizaron
a Dios para hacer el martillo de las brujas, los maleficaron y con eso asesinaron al menos 9 millones de mujeres que eran sabias y que hacían rebeliones antimercantilistas. La fuente de la que estoy yo argumentando es que es Silvia Federici en Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, habla de esto que yo estoy diciendo, que es cómo estas mujeres eran sabias. De hecho, Marcela Lagarde, en el tesis doctoral de ella de antropología de mujer, que se llama Los cautiverios de las mujeres, madresposas, presas, putas, locas y monjas, dice en el capítulo de brujas, y eso le llama mucho la atención a las mujeres venezolanas de hoy, dice más o menos parafraseando lo siguiente: bruja, toda mujer que tiene poder sobre sí misma y sobre su entorno. Por lo tanto, una mujer poderosa, no es raro que la acusen de bruja, porque tiene un poder que es más antipatriarcal. Entonces, pero eso viene desde esa época en la que trataron de criminalizar a las mujeres sabias y usando a Dios como argumento. También usaron el mito de Can, un hijo de Noé. Noé se embriagó, Can lo vio desnudo, se rió, Can se dio cuenta de que se estaba burlando de él y lo maldijo, le dijo, tú, maldijo y tú serás sirviente de tus hermanos. Ese mito de Can fue usado para esclavizar a la población eslava, a la población irlandesa, a la población escocesa y luego a la población africana. Lo utilizan como comodín cuando necesitan usar un mito religioso para buscar una dominación. Y también lo hicieron con la población judaica, con el Estatutum de Judaísmo, hizo un racismo religioso antijudaico, que sería bueno explorar, porque entonces cuando uno empieza a ver en las bóvedas de las iglesias, que se las encargan a gente como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, cosas por el estilo, que el ángel es blanco y el diablo es negro. Entonces uno dice, eso tiene una estética y una ética. La ética es que el que está arriba es bueno y el que está abajo es malo, pero también la estética es el que está arriba es bello y el que está abajo es feo. Yo digo, desde esa época ellos inventaron eso y uno tiene que darse cuenta que a veces uno repite. Ahí está lo que yo mencionaba, los bacaudes de la Galia se enfrentaron a esta visión y los goliardos con Camina Burana y luego Thomas Münzer con la rebelión campesina en Alemania, que fue aplastada por un servidor del príncipe que era Martín Lutero en Alemania. Sigamos. Ahora, toda esta historia de los goliardos, de los bacaudes de África, fue blanqueada en el Renacimiento, o sea, posteriormente al medioevo europeo vino el Renacimiento, creado en las enciclopedias, de ahí viene la palabra iluminismo, ilustración, todo eso. Y entonces con esas enciclopedias escribían lo que ellos llaman historia universal, que en realidad era la versión europea de lo que ellos ven en el mundo, muy a su conveniencia, y eso ha sido denunciado tanto por Enrique Duce de Ambrosini, que falleció este año, como el historiador inglés Martin Bernal en las Atenas Negras, las raíces afroasiáticas del conocimiento griego, donde él dice que esa historia fue blanqueada por los teutones de Alemania y por los anglosajones. Todo lo que sería Escocia, Inglaterra y Gran Bretaña, que lo reúnen en el Reino Unido, y es importante entender qué significa Reino Unido, porque quien tomaba la decisión sobre las posesiones en los 5 continentes era la reina de Inglaterra. La siguiente, y el rey de Inglaterra, por cierto, los dos. La siguiente. Entonces, en ese contexto del medioevo, Europa era algo que no tenía mucho poder. El poder mundial lo tenía el mundo musulmán y el mundo asiático en China y en Mongolia, con los circuitos de intercambio, y también un grupo de África, porque hay que recordar que Abubakari vino 300 años antes que Colón para acá, y ellos mandan a sus exploradores como Magallanes y como Marco Polo para Asia, para que puedan encontrarse los planos de los chinos y poder meterse como intrusos en la ruta de la seda. Para poder hacerlo tuvieron que comerciar con drogas, con opio. Eso es una historia que luego viene con la guerra del opio, pero es muy importante para entender una historia distinta al industrialismo que nos cuentan en Inglaterra, porque lo que levantó la economía del industrialismo en Inglaterra fue el esclavismo en todo el Caribe y la venta de lavado de dinero de la droga hacia Asia.
Eso sigue siendo así en Afganistán, porque cuando mandan a Osama Bin Laden para Afganistán es porque él había estudiado economía en Estados Unidos y era el que podía hacer lavado de dinero de la amapola en esa zona. Entonces, él era un agente de la CIA. Entonces, esa historia de cómo ellos tratan de romper un circuito asiático hizo que ellos siempre sintieran como una especie de necesidad de expandirse con este pensamiento imperialista romano, y por eso yo pongo ahí el tema de la supremacía o el acomplejamiento, porque hay autores descoloniales y autoras que plantean que lo que es propio del capitalismo es la ostentación. En el libro Américas y la civilización de Darcy Ribeiro dice que si, por ejemplo, aquí en Venezuela, la gente despilfarra el dinero, eso es una herencia de los reyes de Aragón y Castilla, y las reinas y los reyes, pero otras dicen no, pero es que toda esa visión ostentativa es una visión de supremacía sobre otros pueblos, porque sentían una especie de acomplejamiento ante el imperio musulmán y ante el imperio asiático que durante siglos dominó todo el mundo. La siguiente, por favor. Entonces, luego pasamos otra vez al Renacimiento, a la modernidad. Fíjense lo que piensa un autor llamado Rousseau. Hecha para obedecer a una criatura imperfecta como es el hombre, una criatura frecuentemente viciosa y siempre con defectos, debe aprender a ser sumisa entre la injusticia y a sufrir sin quejarse de los males que su marido le inflija. La violencia de la mujer reside en sus encantos, y él es el constructor de la idea de Estado que manejamos, la idea de Estado-nación, de Estado de los tres poderes y de contrato social que Karol Pateman le llama más bien contrato sexual. Comenzó con este señor Rousseau, que vemos esa misoginia que él tiene, pero también vemos en Kant que también era racista y también era machista. Dice: la humanidad ha alcanzado su máxima perfección en la raza blanca. Los hindúes han sido menos talentosos, los negros están muy por debajo, y más bajo aún una parte de los pueblos americanos, o sea, nosotros, nosotras. Eso decía Kant, pero hay otra parte que no la coloqué, donde algo más o menos parecido de las mujeres. Friedrich Hegel, otro filósofo muy usado, muy citado, dice: la mujer puede naturalmente recibir educación, pero su mente no es adecuada a las ciencias más elevadas, a la filosofía, a algunas artes. Y sobre la población africana dice: el negro es el hombre hecho bestia. Así que Hegel era racista y machista. Fíjate cómo vemos cómo esta idea de las dominaciones ya viene de filosofías y de autores de ese continente, y cómo luego traspasa con la invasión hasta nuestro territorio. La siguiente. Fíjate cómo pasa para este territorio. Pasa en el debate de si los indígenas y los africanos tenían o no tenían alma. Ese debate lo hace Ginés de Sepúlveda, la controversia de Valladolid, con Bartolomé Las Casas, y que dice, pero viene precedido de lo que yo mencioné, el martillo de la bruja de Cramer, que justificó la Inquisición en el lado católico y la cacería de brujas en el lado protestante, el requerimiento de Pedraderas de Ávila y Juan de López Rubio, utilizado contra los indígenas, dio pie para que luego Juan Ginés de Sepúlveda planteara algo como lo que voy a leer. Por eso el varón impera sobre la mujer, el hombre adulto sobre el niño, el padre sobre los hijos, es decir, los más poderosos y más perfectos sobre los más débiles e imperfectos. De manera que los que ceden a los otros en prudencia e ingenio son por naturaleza los señores. Es decir, también al igual que como vimos que hace San Agustín, como a su vez también ya lo había hecho Aristóteles, pone al mundo adulto por encima del mundo de la infancia, pone a las personas libres por encima de las esclavizadas, pone a las mujeres por debajo de los hombres. Todo lo está planteando, o sea, hay como una continuidad donde hay varias formas de dominación que se mantienen. ¿Quiénes enfrentaron esta posición? Bartolomé Las Casas y Antonio Montesinos, que defendieron a los indígenas. La siguiente. Esto dentro del mundo de la ciudad letrada, del mundo de los europeos, pero no creamos que los pueblos son pasivos. Como ya vimos que en el caso de los goliardos y los Bacauder hubo rebeliones en Europa, y en nuestro continente también las hubo. Desde Atuey y Anacaona, en 1400 y pico, pasando por
Urquiamaru y Guaycaipuro, pasando por Bartolina Sisa, que la citó Guzmán en el video. Es interesante porque para los aymaras Bartolina es la primera feminista del continente, porque ella en una decisión que tenía que hacer de combate no consultó con su compañero que era Tupac Katari y decidió una toma de 100.000 aymaras, que es bastante gente, y logró asediar a los españoles. Entonces ella es una combatiente que, esa historia es muy interesante. La serie Historia de la Mujer es una historia que yo creo que hay que hacerla, reconstruirla y ver todos esos vínculos. A mí me parece que es un honor que hay que hacerle a la lucha de las mujeres, porque uno no sabe hasta qué punto Manuela Sáenz escribió cartas con Policarpa Salabarrieta, con Juan Arzuduy, o cómo Bartolina pudo haber tenido contacto con otras cacicas indígenas de esa época. Y posteriormente, por supuesto, también uno de los primeros alzamientos caquetíos junto con Guiomar de Buria y el negro Miguel de Buria, inician la resistencia. Es decir, que nuestros pueblos nunca fueron ni han sido pasivos ante estas formas de opresión. La siguiente. Ajá. Entonces tenemos que estas formas de articulación de la opresión han tenido mujeres que han enfrentado esa forma de articulación de manera múltiple. Por ejemplo, hay un caso muy conocido para algunas personas que vivieron en la época del 68, que es el caso de Audre Lorde y esta Angela Davis, muy famosa por el afro. Ahorita el afro se ha puesto muy de moda. Ojalá que las muchachas que cargan el afro sepan que eso comenzó en esta época y fue una reivindicación del movimiento afro. Ahorita vamos a poner un video, por favor. Ya le voy a decir cuál, para ver cuál era el clima de debate en esa época. Era un debate antimachista, anticapitalista, el que llevaba a la mujer del poder negro. Ahí estamos colocando a Audre Lorde y a Angela Davis, pues también vimos una foto de Argelia Laya. Ahorita vamos a buscar un video muy breve sobre las panteras negras. Vamos a ver si logramos ubicarlo en la carpeta donde están y vamos a ver. Argelia Laya vamos a ver el primerito que dice Black is Beautiful. Vamos a ver cuál era el clima del debate más o menos en esa fecha de los 60, 70. Vamos a esperar que ahora el video es muy cortico. Es de un realizador cubano llamado Santiago Álvarez. Es un documentalista. Vamos a ver si podemos verlo. In this country, you would think that white people were God, that they had the right to give us our freedom. And so what we had to do was to beg them or to act the way they want us to act before they gave us our freedom. We must stop seeking to imitate white society. We must create for ourselves to save our very humanity. Because the fight for black power in this country is indeed a fight to civilize a barbaric country, the United States. We have to be able to gather the strength. You must be able to get the guts as the intellectual of the black society to say, we are black. Our noses are broad. Our lips are thick. Our hair is nappy. And we are beautiful. And we are beautiful. And we are beautiful. And we are beautiful. Las personas que vimos en el 68 recordamos mucho porque Stokely Carmichael es el esposo de una persona que aquí en Venezuela llegó con Reni Tolina, muy conocida para algunos de nosotros, que es Miriam Makeba, de una canción llamada Pata Pata. Y Miriam Makeba, que es la que canta Pata Pata, es sudafricana y él es el esposo de ella y él es uno de los ideólogos de las Panteras Negras. Entonces, en ese contexto uno entiende que la guerrillera comandante Jacinta Argelia Laya dice,
me discriminan por pobre, por negra, por mujer, por comunista. Entonces ya veía también las distintas formas de dominación. Dice, si no me agarras por aquí, me agarras por aquí. Si no me discriminas por mujer, me discriminas por negra, y si no me discriminan por ninguna de las dos, por comunista o por anciana. Es decir, ya ella tiene un análisis de la matriz de dominación diciendo, convergen varias en una sola mujer. Si es indígena, si es afro, si es africana, si es privada de libertad, si tiene discapacidad, si es seropositiva, si es disidente sexual porque es lesbiana o trans, o sea, convergen en una sola persona, y ella ya identificó, ella es nuestra ideóloga, Argelia Laya, nuestra teórica, igual que Nora Castañeda, que incorpora, igual que Andrea Dati, el debate de patriarcado capitalista. Es decir, que patriarcado y capitalismo son como hermanos gemelos que se refuerzan, no podemos estudiar uno sin el otro. De ahí, por eso se entiende que ante el patriarcado capitalista la respuesta es el socialismo feminista, y en otros casos también incluyen a la madre tierra, entonces se habla de ecofeminismo. Y bueno, estamos viendo a las mujeres que elaboraron la siguiente declaración, que yo siempre pienso que es importante estudiarla, porque a veces la gente, como en el caso de Adriana, dice, no, pero es que ellos dicen clase y yo digo patriarcado. Vamos a ver la posición de la Convay River, vamos a bajar la lámina, fíjate lo que dice Convay River, aquí también pido disculpas por lo pequeño de la letra, que dicen las Convay River, que es un colectivo de mujeres lesbianas, dice, la declaración más general de nuestra política en este momento sería que estamos comprometidas en luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista. Y nuestra tarea específica es el desarrollo de un análisis y una práctica integrados basados en el hecho de que los sistemas mayores de la opresión se eslabonan. La síntesis de estas opresiones crean las condiciones de nuestras vidas. Como negras vemos el feminismo como un lógico movimiento político para combatir las opresiones simultáneas y múltiples a las que se enfrentan todas las mujeres de color. Es decir, que ellas luchan contra el patriarcado, contra el capitalismo y contra el racismo. Ellas también, igual que Argelia Laya, vieron, y a mí me parece muy importante la visión que tiene el Convay River del 77, porque a veces uno encuentra que la gente no entiende que las luchas se pueden poner en diálogo entre ellas, y que dependiendo del contexto tú vas viendo cuál es la discriminación que más oprime, pero nunca separada de la otra, porque en cierto contexto vas a ver que la discriminación negativa es la racista, en otro contexto vas a ver que es la machista, y en otros vas a ver que es la clasista. Pero ¿cuál es nuestro problema como socialista bolivariana y bolivariana? Que a veces la gente se pelea en una forma supremacista diciendo, mi lucha es más importante que la tuya, y se dan la espalda en las luchas. Entonces la población heterosexual le da la espalda a la población heterosexual, la población que ve la cuestión como lucha de clases le da la espalda a las antipatriarcales, o le dan la espalda a las racistas. Entonces el sistema se mantiene vigente porque nos dividimos, como decía Simón Bolívar, nos dominan más por el engaño. Entonces, no, en vez de ver la cercanía como la están viendo ella diciendo, no, si las luchas todas juntas, entonces a mí me importa tu lucha. Si tú estás luchando por la madre tierra como hacía Argelia Laya en Río Chico, entonces a mí me interesa tu lucha ecologista. Si tu lucha es por la despenalización del aborto, me interesa tanto como tu lucha porque tengas un salario justo, o por lucha tuya para que no te discriminen racialmente. Todas las luchas son importantes desde este punto de vista. Desde otro punto de vista, se da la pelea, y al final quien gana es el sistema, porque nos mantenemos separados, divididos, creyendo que nuestra lucha es más importante, y al final yo creo que es egología, es decir, el ego es el que divide la lucha. Y entonces uno ve que la ultraderecha sí se juntan porque ellos van detrás del dinero, y ese es como su ídolo, y se juntan en función del dinero, pero mientras tanto abajo todo el mundo pelea con todo el mundo. Yo digo, así pueden dormir tranquilos y hasta tomar champaña diciendo, no nos va a pasar nada porque allá abajo ni siquiera se juntan. Y yo digo, estas compañeras sí tenían claro que no hay que ponerse, sino haciendo un análisis más fino de cómo todo está enlazado: racismo, machismo y capitalismo. La siguiente, por favor. Ese es lo que yo Maquiavelo. Aquí ya voy cerrando. Hay otras cosas que puedo exponer del momento actual que las tengo aquí anotadas, pero esto lo voy a hacer rápido para entrar a la situación actual.
En este contexto pasó algo muy interesante. Este es un resumen de una tesis doctoral que presenté, que espero exponerla con más detalle en otro momento. Los hombres de los 60 entendieron la lucha antimachista y empezaron a trabajar con grupos de autoconciencia de hombres, porque ya las mujeres venían haciendo grupos de autoconciencia de mujeres. Y entre ellos, los que están por aquí, Peter Resil, Fernando Villadango, y otros que están en la lámina, formaron grupos porque tuvieron como maestras a feministas como Marcela Lagarde, o tuvieron maestras como Celia Moros, y empezaron a organizar grupos de hombres antimachistas. Hay varias publicaciones allí, pero hay un autor que luego cambió su género a mujer, que es Ron Connell. Ahí está su libro Masculinidad. Esa es la persona que en Australia acuñó el concepto de masculinidades para hacer el análisis de la situación de los hombres desde una visión de género, para que ellos mismos se hagan una autocrítica de su machismo, como también vemos que más abajo la hizo un primer ministro de Suecia en el año 69 llamado Olof Palme. También tenemos una página XY allá encima de Olof Palme, que está hacia la izquierda, está Michael Flock, que también es de Australia, y un símbolo que parece una estrella de los hombres, los feministas de Europa, Europrofen. Y bueno, después de este lado surgieron más grupos. Surgió la gente de Cantera en Nicaragua, la campaña El Lazo Blanco en Canadá, Hombres por el Cambio en Inglaterra, Nadando contra Corriente de Puntos de Encuentro en Nicaragua, el colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, Acción Civil Coriac en México, y después surgió en Cuba la red de masculinidades, y en España aquellos libros que están allá, Curso Elemental para Varones Sensibles y Machistas Recuperables del Grupo de Cataluña. La revista del Viejo Topo dedicó varios números a los grupos de hombres antimachistas, y así, o sea, vemos que los hombres empiezan a montarse desde la izquierda, porque entienden que una lucha revolucionaria no puede ser machista. Vamos a la siguiente lámina. Aquí están algunas de mis maestras y amigas, bueno, Belinda Álvarez, mi mamá, Giovanna Médola, Norma Romero, otros profeministas, Agustín García Calvo, Yosemite Márquez, Hugo Chávez, unos pocos presidentes que se ha declarado feminista. Y fíjate, allá abajo está la foto de cuando trajimos a los profeministas en 2009 con María Leona, y hay 10 profeministas que vinieron a aportar esta lucha de los hombres junto con las compañeras, aprendiendo de las compañeras, aprendiendo de la crítica de las compañeras. La crítica de la mujer no nos debe hacer sentir mal a los hombres, porque estamos oprimidos por el patriarcado inconsciente y materialmente, y la crítica de la población oprimida, que en este caso son las personas no heterosexuales y las mujeres, nos libera de ejercer el rol desde una ideología machista que nos han puesto a jugar, porque no sabíamos que era una ideología inconsciente y que le hace daño a la madre tierra y a todo lo que nos rodea, a las mujeres, a otros hombres y a nosotros mismos. Entonces tenemos que liberarnos de esa ideología machista, y una vía que está allí en el cotidiano para liberarnos es escuchar a las mujeres y aceptar la crítica de las mujeres que también quieren salir del machismo. La humanidad será distinta cuando llegamos a la mujer. Claro, entonces cuando dicen, no, pero es que las mujeres también son machistas, pero es que los hombres, ¿qué hacen con el machismo? Si no lo cuestionan, se benefician indirectamente de él. Entonces, no es un argumento válido que digan, no, es que mi mamá era machista, o otra mujer, eso no es un argumento válido, porque tú tampoco estás haciendo algo para salir del machismo. Si no lo haces por tu cuenta, o te organizas con otros hombres para luchar contra el machismo, o tienes una vía que yo pienso, por todo lo que expuse al comienzo del legado histórico de las mujeres, que es reconocer que las mujeres elaboraron una teoría que abarca desde lo sistémico, que es el patriarcado que está en todo el planeta, o el sistema de dominación múltiple, como yo lo llamo hoy, hasta lo cotidiano. El lema feminista de feminismo en la cama, en la casa y en la calle. Es decir, hasta lo cotidiano llega a eso. Entonces, bueno, aquí están varias maestras. Yo quiero hacerle un especial homenaje a la señora que está encima de Coyontay, que es Vicky Ferrara.
Yo quiero hacerle un homenaje a ella porque yo acabo de viajar a Mérida y no pude verla porque tiene Alzheimer. Ya no reconoce ni a sus hijos. Entonces, yo quiero hacerle un homenaje a ella porque ella, junto con Yoconda Espina y otra feminista, es la responsable de que nuestra Constitución tenga un uso no sexista del lenguaje. Y yo quiero hacer la reivindicación a Vicky Ferrada Bardile. ¿Por qué? Porque hay gente que se está burlando porque no se da cuenta que está repitiendo discursos de la ultraderecha de Milei, de Javier Lay, burlándose del uso sexista del lenguaje, que si los ocos y las ocas, no saben ni lo que están diciendo, porque el origen del cambio en el uso del lenguaje es lo que vimos en la primera lámina. Si has invisibilizado históricamente a las mujeres en todo lo que han hecho, el lenguaje también lo refleja. Entonces, si quieres visibilizar todos los haceres de la mujer, al menos comienza por el lenguaje, que es lo que tienes más a mano. Después empiezas a invisibilizarla en todas las demás áreas, en la historia, la tecnología, en la ciencia, en la cultura, pero empieza por lo que tienes más a mano, que es el lenguaje. No la invisibilices al dejar de pronunciar a la mujer y luego, si quieres, avanzar hacia la población no heterosexual, pero comienza por allí. Entonces, una de las responsables es Vicky, que se gana todo nuestro honor, nuestro homenaje. Luego hay otros compañeros que nos han acompañado. Aquí hay uno presente, Dilberto, está en la Lavina. Él tiene mucho tiempo también acompañando esta lucha. Por supuesto, Simón Rodríguez y, bueno, Bolívar. Hay muchos hombres que han luchado para eso. La siguiente, por favor. Yo iba al tema de las propuestas. ¿Puedo acotar algo? Sí, dale. Que no se escape en el espacio. Yo estaba comentando esta mañana con mi pareja, con mi compañero. No se preocupe. Que nosotros, en este momento, todo el mundo es marico. La sociedad, todo el mundo, que quería acotar algo que no se nos escape en la formación. Le estamos diciendo a nuestros hijos maricos y maricas. Y en las calles. Sí. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya todo el mundo, no seas marico, chico. No, la marica y marico. Yo les he, y esto tiene años, este cultivo de esta pauta del lenguaje. Yo soy profesora de oratoria. Y entonces eso me horroriza. Y yo hace años en el metro, dos chicas bellísimas, recuerdo que íbamos a un metrobús en las Mercedes, unas niñas preciosas, ese estilo grecorromano, y ahora todos queremos tener pelo liso, cosa que me choca. Y ellas dos hablando, no, marica, no. Sí, marica, no, marica, por favor, marica. Profesor, es horroroso. Eso que usted dice se instala y nos domina. Yo creo que el tema del uso del lenguaje es importante analizar lo que las palabras tienen atrás. Por ejemplo, así como mencionaba el tema de bárbaro que viene de los bereberes amasí, el tema del lenguaje usualmente, como es patriarcal, eso lo hago en los talleres de machismo cuando hablo de la tiranía de la palabra, el poder y la razón, que es un mandato para nosotros los hombres, el cual debemos problematizar y cuestionar, porque creemos que la palabra la tenemos, somos los hombres y las mujeres no tienen que hablar, y cuando lo hacen la vemos como problemáticas y no nos damos cuenta que nos están ayudando a ver un aspecto de la realidad que no la vemos porque no estamos en su lugar. Pasa también con el tema de lo que usted menciona del marica, que en el caso de los muchachos yo escucho que usan como muletilla el huevón, usan mucho, entonces lo usan como muletilla, las muchachas también marica, y es como una muletilla, pero el problema del lenguaje, que es lo que está detrás, porque es lo mismo que pasa con los chistes, hay chistes contra la población oprimida, los conocemos, contra la población homosexual, la gente con discapacidad mental, las mujeres, las indígenas, o sea, hay chistes contra la población oprimida, cuando podríamos desde la izquierda o desde la revolución hacer chistes contra la opresión y no contra la oprimida, y lo mismo pasa con el lenguaje, porque hasta qué punto esa forma de decir las cosas no permite que uno escuche la agenda de la población disidente sexual. Ahorita yo quería cerrar porque hay un fenómeno
de la ultraderecha internacional, donde ella está tomando la agenda de la base, la está llevando a un nivel planetario porque tienen los medios para eso, porque son los dueños de los grandes medios y de las redes, y le cambia el sentido a la lucha. Entonces, Gilberto, que conmigo ha estado en varios eventos, hemos conocido personas como José Soto, Rumi Quintero, Chea Rodríguez, que jamás han pedido que uno sea como ellas ni como ellos, solamente piden el derecho a ser personas. Pero la derecha agarra el discurso trans y dice, no, es que tú te quieres convertir en un gato, en una puerta, en una escoba, en cualquier cosa. Y yo digo, ese no es el discurso de la población trans, no lo es. Pero ellos tratan de meterle miedo a la población heterosexual, metiéndole transfobia, diciendo, no, es que ellos quieren que tu hijo se vuelva trans. Eso no es verdad, porque la población trans con la que yo compartí no pide que nadie sea igual a ellos, solo piden su derecho a ser humanas, humanos y humanas, más nada. Entonces es peligroso porque eso que también hace con el discurso sexo diverso, también lo hacen con el discurso feminista, por eso hablan de capitalismo violeta, lo hacen con el discurso ecologista, por eso hablan de capitalismo verde, lo hacen con la resistencia cultural, por eso se habla de capitalismo naranja. Es decir, el sistema siempre trata de recuperarlo y eso no es nuevo, aquí ya lo vivimos cuando la Alianza por el Progreso, que hicieron los social cristianos, no se agarraron el símbolo del cooperativismo para el mismo partido COPEI. O sea, se agarraron el concepto de autogestión, el concepto de, o sea, el sistema siempre trata de quitarnos los símbolos. Lo estamos viendo ahorita en la campaña electoral, vemos una que por ahí se queda agarrado los símbolos del chavismo para utilizarlos al sistema, pero uno debe ir a la raíz de los problemas, porque si tú tienes a alguien que está usando, por ejemplo, el afro, que es un símbolo, tu papel como persona adulta es decirle, ten orgullo de cargar ese afro porque tienes que ver que detrás hay una lucha. Y así con cada símbolo tiene atrás una, tu símbolo es bolivariano, ve quién es Bolívar, lea Bolívar, lee la campaña, míralo, o sea, con cada símbolo, un símbolo feminista, un pañuelo moral, entonces te vas para el 8 de marzo, ¿qué pasó el 8 de marzo con las compañeras que están en la fábrica? O sea, cada símbolo tenemos que darle profundidad y no dejar que el sistema, desde un multiculturalismo mercantilista, nos quite los símbolos y les invierta su significado. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí está Tomás Sankara, que es de África, de Burkina Faso, que también me apoyó, y Mariátegui al final también apoyó a las mujeres. Ajá. Y Martín Baró, y esta es la penúltima. Ajá. Después voy a leer unas cosas sobre el escenario actual, disculpen los chiquitos de las letras. Esto es Clara Zetkin, y luego vemos a Lenin. Esta posición es parte de lo que yo planteo en mi trabajo de posgrado, que dice Clara Zetkin, que fue maestra, como lo vemos ahí, de Rosa Luxemburgo y de Alejandra Kollontai, y compañera de... Ella llegó a reunirse con Friedrich Engels. Yo tengo fotos donde está Clara Zetkin reunida con Friedrich Engels y también con Lenin. Ella fue como un paso de generación de los teóricos marxistas a los que llevaron el marxismo a la realidad en la Revolución Soviética. Es que para 1986, a propuesta de la revolucionaria alemana Clara Zetkin, el Partido Socialista aprobó una moción para iniciar el desarrollo de organizaciones especiales para una actividad política más amplia entre las mujeres. Es decir, que además de que hombres y mujeres trabajaran por objetivos generales del partido, así cosas comunes, se concentraran en agendas feministas como la igualdad política, licencia por maternidad, legislación de protección para la mujer trabajadora, educación y protección para los niños, y educación política para las mujeres. Tenemos que hacer una visión clasista, ¿por qué? Porque la derecha ha sido, en este caso que yo mencioné, muy de recuperar la lucha, bastante hábil para hacer dos cosas. Primero, ella propone el 8 de marzo, Día de la Mujer Obrera y Trabajadora. La derecha le quitó el trabajadora para quitarle la visión de clase. Pero además, siguiendo lo que estaba diciendo Adriana Guzmán en el video, la lucha por el aborto, pero resulta que el primer país donde se aprobó eso fue Rusia. En el año 17 al 25, uno lee, y el programa soviético era despenalización del aborto, era guarderías, lavanderías colectivas, que descargaran a las mujeres del trabajo doméstico para que pudieran ser camaradas militantes en luchas más amplias. Nos borraron eso de la historia, la época posmoderna nos borró que las primeras luchas a favor de la despenalización del aborto la hizo Kollontai como secretaria de Salud Pública en el gobierno soviético. Entonces, la gente cuando habla del aborto se olvida del aporte soviético y otros aportes más. Entonces,
yo reivindico a ella, que es una de las madres del Día Internacional de Mujer Trabajadora. Y Lenin, junto con ella, en la resolución del año 21 dice, resolución estipulaba que no existen cuestiones femeninas especiales en el sentido de que, aunque asumían que habían problemas que afectan especialmente a las mujeres y reivindicaciones especiales en torno a las cuales las mujeres podían ser movilizadas, no obstante, no existían problemas que afectasen a las mujeres y que no fuesen también una cuestión social más amplia de interés vital para el movimiento revolucionario, por lo cual debían luchar tanto los hombres comunistas como las mujeres comunistas. Es decir, hombres y mujeres debemos luchar contra el patriarcado capitalista. Eso nos afecta a los dos. Y eso no quiere decir que no haya reuniones autónomas mujeres donde analicen problemas específicos de las mujeres y reuniones de los hombres donde analicen problemas específicos que sufrimos los hombres a causa del patriarcado. Se puede hacer una coordinación. Entonces, como el machismo es cultural y es estructural y se reproduce continuamente, lo aprendimos. No hay personas no machistas. La diferencia es en cuánto trabajo ponemos en desarmar todo lo que nos enseñaron como normal, como natural. Entonces, quería cerrar ya mi intervención hoy para escucharles con el escenario actual. En el escenario actual, a esta visión posmoderna se le enfrentó el pueblo el 27 de febrero, aquí en Caracas y en Venezuela, y eso fue simultáneo con el levantamiento indígena de Ecuador del 90, con el zapatismo en el 94, con el chavismo en el 98, y en relación a todo lo que yo leí de las cosas que se hicieron mal con el requerimiento, el martillo de las brujas y la Inquisición y la cacería de brujas, ha habido pronunciamientos religiosos. Los tres papas han pedido perdón. El Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el actual Francisco han pedido perdón desde el lado de los católicos. Desde el lado de los protestantes, la iglesia anglicana pidió perdón a la población afro en el Caribe. Hay otras iglesias que no han pedido perdón, que deberían hacerlo, porque es una contradicción que tú prediques una doctrina de amor que se inició violando mujeres. Eso lo explica Carmen Borges en su libro La erotización de la mujer, y otras autoras hablan de que aquí llegaron violando. Entonces, ¿cómo me habla de cristianismo y al mismo tiempo estás buscando oro, como sale en la primera carta de navegación de Cristóbal Colón? Y lo otro es que entonces hubo una respuesta, como lo dije, desde el cristianismo de base, desde la teoría de la liberación, desde el ecofeminismo. Aquí quiero reivindicar, lo he hecho en todos los espacios donde voy, y esta no es la excepción, a las mujeres que, como Nora Castañeda, participaron en un debate de cristianismo de base, de teología feminista, donde están Ivonne Guevara de Brasil, Elsa Tamés, está Rosa Dominga Traspaso en el país Ibérica, está Teresa Forcades, están las católicas por el derecho a decir, es decir, hay un cristianismo de izquierda que debe meterse en la arena del debate y no entregarle la interpretación a los nuevos inquisidores e inquisidoras que están haciendo lo mismo que en la Inquisición, creando una visión intolerante, fundamentalista, integrista y fanática de la religión, de cualquier religión, que es lo que yo llamo neoinquisición, el cristofascismo o la teología de la prosperidad, un neofundamentalismo que tiene su expresión en nuestro continente en Jair Bolsonaro, que tiene su expresión en la horda de grupos fascistas neonazis de Bolivia, de Santa Cruz, y los grupos neofascistas de Milei, que están hablando de la familia, y yo por eso comencé hablando de lo indígena, pero es que aquí había familia extensa y muchas formas de familia, más de 67 pueblos indígenas, más de 67 pueblos africanos, sin contar todos los que vinieron de Iberia. Es decir, tenemos una diversidad que nos ha salvado por más de 500 años, la vamos ahora a homogeneizar, uniformizar en un concepto único de familia, cuando resulta que lo que nos ha salvado es la diversidad
de familias. Eso sale hasta en la ley de protección de las familias, la paternidad y la maternidad habla de que aquí es plural la familia, no hay un solo tipo de familia. Pero bueno, creo que es importante porque este ultraliberalismo feroz quiere destruir al Estado, como ya lo hicieron en Siria y lo están haciendo o quieren hacer en Argentina a través de ONGs que a través de golpes blandos imponen una visión de ayuda humanitaria, la misma ayuda humanitaria que acabó con Afganistán y que ha acabado con Eurasia, a través de la mediocracia de las redes y los medios que están en manos de las compañías Club Bohemian, Vanguard y BlackRock. Creo que es importante ser más críticos y críticos del mensaje que nos llega por los medios, porque ellos tienen una guerra total, una guerra cognitiva, una guerra híbrida que están aplicando hoy simultáneamente contra Haití, Palestina, el pueblo saharaui, Yemen, Sudán y Congo, porque están tratando de arrebatarle a todos esos países y a nosotros. Por eso es importante las elecciones del 28, porque ellos vienen por el agua, por la energía, por los materiales estratégicos y por la biomasa. No podemos permitir que nos arrebaten todo lo conquistado. Hay un debate porque el Estado es heterogéneo, como también es la población, pero eso no nos permite que renunciemos a la visión geopolítica que tenía Manuel Sáenz, que tenía Simón Bolívar, que tenía Hugo Chávez, para ver que debemos fomentar el diálogo intercultural, el interreligioso, el pluralismo cultural, la multipolaridad, y en diálogo con el feminismo islámico, con la teología feminista, con personas como Adriana que están planteando el feminismo comunitario indígena con el womanismo. Creo que es importante que nos unamos desde una visión, aquellos que se impulsaron, países y pueblos que impulsaron el ALBA, como el chavismo en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, y poder enfrentar la actual arremetida de la ultraderecha que está tratando de posicionar sus bases en todo el continente, en el Caribe, en Curazao, en el Esequibo, en Colombia, porque ven que Venezuela, con todo el proceso, con todas sus contradicciones, es un ejemplo a seguir en el resto del mundo. Tengamos claro que estas elecciones que vienen son mundiales, no solamente son nacionales, y que es lo que nos une. Yo termino con una frase que siempre, bueno, y con unos videos que voy a poner ahorita de Chávez. Voy a poner un video y un video cortico del Che Guevara, muy cortico los dos. Pero por mi parte, antes de los videos, quería terminar como siempre terminaba diciendo: lo que nos separa es la desigualdad, lo que nos une es la dignidad. Vamos a escuchar a Chávez, muy breve, y luego